Bienvenidos, bienvenidas en este caso a la segunda parte, son 4:40. Este, bueno, la idea es platicar un poquito, o la idea es tener una retroalimentación conforme a la primera actividad, que la primera actividad tenía que ver con dos preguntas de cada rubro. Ahí hubo un debate sobre que si eran 8 o 10 preguntas, terminaron siendo 10 preguntas, entrando la de accountability. ¿Sí? Pero la idea justamente era que pudieran, más que solo contestar preguntas, encontrarse en esas preguntas, ¿no? Es decir, ay, caray, ¿cómo estoy parada en estos momentos? ¿Y cómo ando? ¿Sí? Conforme a la parte del estilo de liderazgo, o conforme a mi interior, y para partir de eso poder trabajar en los demás, ¿no? Entonces, igual como sé que puede existir la posibilidad de que sean respuestas muy íntimas, lo que me quieran compartir conforme a la primera actividad, lo tomo como algo apreciado. Díganme qué quieren compartirme de la primera actividad. Aparte, Luz ahí nos estaba comentando algo al respecto, pero en general, ¿qué quieren compartirme? Rosy, ¿qué te pareció? Pues bien, pues yo me quedo pensando, no, yo no llamo a cuál elegir, dije, ay, cuál está más fácil, pero todas me dejan pensando y Todas como que te... me causa como mucha, ajá, digo, ¿Pasa ching, qué? pues aquí qué, Ah, ajá, como confusión, igual, pues aquí qué me falta, o sea, sí, ok, una confusión rica. Ok, ajá. este, Lourdes, Profe, voy llegando a la calle ahorita. Déjeme ver la computadora y ya le leo, ¿sale? ok, Sorry. no digo que digas que viene la respuesta, sino ahora me pregunto que si pudiste tener tiempo de resolverlo. Oh, sí, sí lo hice. ¿Y No, y sí me cómo te pareció sentiste? muy bien. O sea, que te pregunten de lo que piensas hacer, de tu pasado y de todo eso, pues, sí, dices, pues, muchas veces no es bonito recordar, pero pues se tiene que hacer. Pero ya va a leer cuando le envíe mi trabajo, a ver. Ok, recordaste cosas que no querías recordar. Sí, claro. Dios de mi vida. Bueno, acuérdate que cuando a la sombra la quieres ocultar, la sombra encontrará algo para crecer y se va a Exacto. mostrar frente a uno. Es mejor Sí. verlo. Bueno, Luz, habías hablado off the record, pero ¿quieres hablar ya en grabación? Sí, Luz Meraz. Sí. ¿Qué decía, profe? Perdón, no lo escuché. Hablaste antes de que grabara, pero ya escuchando a tus compañeras, ¿quieres agregar algo en la grabación? Siento que, así como lo comentaba hace un momento, me gustó la parte de que sientes como que estás analizando y evaluando tu vida hay una parte en la que dice, la parte de la trascendencia me llama mucho la atención porque uno de mis mayores miedos siempre ha sido cuando yo estoy, lo voy a exponer así, cuando estoy acostada y de repente no estoy pensando nada y me llega en el momento la parte en el sentido de qué va a pasar cuando me muera, me entra como mucha ansiedad, si me va a doler o ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí más me gustaría es, de repente, lo que queremos es ser, yo considero principalmente ser recordada por mi familia, ¿no? Primero mi entorno y la parte en la que, cómo me gustaría que me recordara el mundo, yo siento que también si te pones a pensar o si te pones a evaluar esa parte en la que, ¿qué puedes tú hacer como para poder ayudar al mundo? De tal manera a lo mejor que pues a lo mejor no te reconozcan de manera nacional o mundial, pero al menos sí en la colonia en la que vives o en el estado en el que vives o algo así. Entonces, sí, las preguntas están me hicieron sentir en algunas incómodas y en algunas me hicieron sentir
contenta o incluso nostálgica por la situación de que te pregunta también que si, como qué tipo de personas admiras y puedes admirar a muchas personas que pues han aportado mucho a la paz mundial, de manera científica, historiadores, pero yo siento que principalmente para mí, a las personas que yo podría admirar o así, principalmente mis papás. ¿Por qué? Porque pues desde que sabes que estás embarazado o embarazada, bueno, embarazada, obviamente embarazada, ¿no? Ya te está cuidando, ¿no? Entonces, el amor como papá o como mamá siempre va a ser hacia ti como hijo de manera incondicional y ahora que ya soy madre, ya lo veo pues de esa manera. Hay un anuncio viejito de Televisa que creo luego me acuerdas para compartirlo en el grupo. El del cuando los hijos se vuelven papás, ¿no? Que creo que es lo que estás viviendo. Muy bien, Andrea, cuéntame, ¿sigues con la duda existencial? Me sigo cuestionando, claro que sí. Antes de Pero eso, creo que me pasó como luz. ajá. Se hubieron preguntas que decía, ah, caray, hasta yo solo borré como 3 veces mis respuestas y las volví a poner. Porque ya como que sacando conclusiones era como, creo que es más ad hoc esto. Y lo mismo con lo de los hijos, me pasó igual y creo que muchas de mis respuestas giran en torno en ese sentido ahorita que también ya soy mamá, gira mucho en torno a mi hija. Y se me di cuenta al final, al ya leer todo, dije, ah, pues creo que sí. O sea que no era la misma del año pasado. No, claro, no. Totalmente diferente. Interesante, ¿no? Cómo estamos a una situación de cambiar todo nuestro modelo de pensamiento. Que en este caso es una situación muy padre, ¿no? Ser mamá. Tal cual, profe. Sí. Bueno. Ok. Sí. Perfecto. Sí. Alma. Alma. Voy. Sí, no tienes que decir Pues, respuestas, pero cómo te sentiste y todo eso. no, pues sí, al igual que mis compañeras, también entré así como que, dirá por ahí, te entra el sentimiento, te da recuerdos de algunas cosas. Hay preguntas que la verdad como que dices, pues realmente todavía no las tengo ni analizadas y no sé ni qué pedo conmigo. Pero sí, hay preguntas que como que sí te ponen a pensar y pues realmente hay cosas que sí uno sí ha logrado y no se ha dado cuenta. Ahorita que empecé a analizar, tal vez digo, no, pues esto sí ya lo he hecho y pues no me había dado cuenta ni lo había tomado en atención porque no había sido un punto que digamos, ay, sí es cierto, voy a ponerme a analizar mi vida. Ok, Y sí, me sentí padre. eso me gusta. Son de esas cosas, no sé si Alma lo puedas ver, que a pesar de que a veces lo contestamos como una tarea, son de esas cosas que dices, ay, quiero darle un tiempo a esto para ver si después le contesto las otras, pero por mi cuenta y que no le enseña a nadie, ¿no? Ok, sí, pero va por ahí, o sea, creo que Sí, Alma, ya te encontraste algunas preguntas que esas, guárdatelas para ti, ¿vale? Jennifer, sí, profe. sí, sí, Un Jennifer. profe desconcertada porque no quería responder unas preguntas, pero no las respondí así como tal cual. Fue así como de 2 palabras y ya, pero sí me gustaría como seguir analizándolas para Todavía hay tiempo y comprendo, o sea, la idea es que eh, les decía hace rato con Rosy, cuando algo dijo, de que si te puede sembrar la duda es algo que crece muy, normalmente muy derechito, ¿no? Entonces, si ya tienes la duda, pues estás del otro lado. Bien, entonces, creo que Jennifer, ya después dices, después le pongo más palabras a esto, ya que encuentre la manera, o que me encuentre en la manera. Ok, Azucena. sí. Pues sí, maestro, es analizarse uno,
más que nada retroalimentación y son compañeras, son preguntas que a veces no nos las hacemos y que nos saca la duda de qué le pongo a esta o qué le contesto o qué es lo que quiero hacer en un futuro, cómo me veo en un futuro y es como analizarse en lo mismo. Ok, gracias. Irónicamente, bueno, al menos voy a hablar por mí en esa parte. Creo que sí no algunas sí no las hacemos. Algunas otras no las queremos ver. Y algunas otras tantas a lo mejor no nos las habían planteado así. Pero son como cosas que están ahí. O sea, nada más es considerar, o sea, nos lo hubiera llegado en algún otro momento, nos hubiera llegado esa duda. Y qué bueno que pueda hacer entre antes siempre, ir paulatinamente y recordando lo que esto no se acaba nunca, pues mejor, ¿no? Ok, y ya para cerrar, porque quería preguntarles a todos de esta experiencia, porque pues al final de camino cada cabeza es un mundo. Liliana, por ahí vi que andabas bajo ruedas, ¿ya llegaste? No sé, ¿tres? Ok, bueno, si no, luego nos compartirás. Ya casi, Ya casi. profe, ya casi. Ok, ya casi. Ya luego nos compartes tu experiencia. Muy bien, vamos continuando. Vamos a entrar en algo que seguramente a ustedes les va a generar algo. Porque bueno, no, más que nada van a recordar. Son de esas cosas que todo el mundo ha vivido. O si no, que me diga para canonizarlo. Porque creo que todos hemos tenido un conflicto en nuestras vidas y probablemente tengamos un conflicto el día de hoy. Entonces, la palabra conflicto no puede ser ajena de nuestra realidad. Si existe paz, si existe amor en nuestras palabras, creo que también debe existir conflicto en alguna de ellas, ¿no? De hecho, lo hemos visto en tantas películas, lo hemos visto en tantos lugares en donde el protagonista tiene que pasar una serie de conflictos para poder llegar al meollo del asunto y salir adelante, ¿no? Incluso alrededor de la materia pongo una imagen, o siempre entre el inicio de temas pongo una imagen y creo que lo representa muy bien, ¿no? Esta cueva muchas veces representa lo que las personas sienten alrededor de un conflicto, ¿sí? Pero vamos a hablar desde la perspectiva conflicto entre personas o entre organizaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es conflicto? Pues el conflicto es algo que vivimos en consecuencia de la interacción humana, ¿sí? La interacción humana hace que exista conflicto. Y más cuando no somos compatibles en nuestros modelos de pensamiento, cuando no estamos en 100% conectados en la manera de estar y puede generarse a partir de miles de cosas. ¿Ok? El conflicto es algo necesario en nuestro desarrollo. Es algo que normalmente o muchas personas lo quieren evitar, pero que como en la sombra es ultramadamente necesario para poder progresar. La cosa preocupante es cuando se escala el conflicto. El conflicto tiene escalones, ¿vale? No sé si alcanza a ver la diapositiva. Vean, en la diapositiva van a ver una serie de palabritas que entre más de izquierda a derecha, entre más abajo estén, más es el escalón de este. Es decir, por ejemplo, vemos que un conflicto pequeño sería una diferencia, ¿sí? Una diferencia es simplemente cuando tienes algo que no concuerdas con otra persona y ya, o que no tiene un mayor impacto en ti ni en la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar voy a decir una barrabasada, pues, pero yo puedo pensar que la Tierra es plana y ustedes pueden diferir y tener alguna diferencia conmigo, decir, no, profe, no, la Tierra no es plana, la Tierra es, y pongan la figura que ustedes quieran, ¿sí? Geoidal, redonda, circular, esférica,
cuadrada algunos otros, no sé, como quieran verla, ¿sí? Pero el punto es, la diferencia viene cuando no concuerdas con el punto de vista con otra persona. Ahorita no estoy hablando sobre si un dato es correcto o un dato es incorrecto, sino simplemente de la interacción misma que pasa. Una vez que no se trata, o si no se trata la diferencia, podemos llegar a un desacuerdo, en donde entremos en un debate más acalorado de la forma de la Tierra, o entremos en un debate más acalorado de las maneras o las perspectivas de ver la vida. ¿Eso ocasiona que se vuelvan enemigas? No. Normalmente los desacuerdos no generan enemistad. Los desacuerdos terminan siendo, pues simplemente, ay, no me puse de acuerdo con alguien, ¿no? Incluso es algo que no llega a ser muy narrable como con otro, no, o a lo mejor en nuestras vidas llegamos a tener, y fíjate que tuve un desacuerdo con esta persona, pero no es que le guardes ningún resentimiento. La cosa viene cuando van escalándose a problemas, disputas, conflicto, violencia y guerra, ¿sí? O sea, cuando ya se vuelve problema, es ese tipo de cosas que compartirías en un chisme con otra persona, ¿no? Oye, fíjate que me peleé con tal persona o que ya tuve un problemita con esta otra persona. Fíjate que es así, o fíjate que es así otro. Y están ahí ya compartiéndose entre ellos, o que si no le dices a nadie más te lo estás guardando, ¿no? Pero ahí lo tienes como, me la va a pagar, ¿sí? Cuando no se trabaja la emoción, cuando no se trabaja el conflicto, la de problema se convierte en disputa. Y ya la disputa ya se vuelve no se alcanza a verme a mí, esto, soy esta persona, la otra persona, o las otras personas, o la otra empresa, etcétera, 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 y empieza un jaloneo, ¿sí? Y va creciendo y va creciendo y va creciendo, y entre más va creciendo, es como una bolita de nieve, ¿no? La bolita, si te pega una bolita de nieve a ti de 1 centímetro de diámetro, no te va a pasar absolutamente nada, aun por más velocidad, a menos que tenga muchísima velocidad, ¿sí? Te podría pasar algo, pero estaría bien difícil que a una velocidad normal te pasara algo. Pero si pusiéramos esa bolita de nieve que fuera de 35 metros de diámetro, pues ahí sí te va a pasar algo, ¿no? Sí, sí te impacta, ¿no? ¿Perdón, Luz? Ah, no, siempre. Está aquí al lado mi hijo y me estaba preguntando una cosa y le estaba contestando. Súper, súper, súper. Hola, hijo de Luz. Se llama Rafa. Hola, Rafa. Estamos hablando de cosas que posiblemente también vives. Muy bien, entonces las bolitas de nieve va subiendo, 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 subiendo y se puede convertir en algo más cañón. Lo bueno es que lo mejor de todo es cómo afrontas cada una de estas etapas, ¿vale? Cuando ya es guerra, pues las dos personas pierden, ¿no? O las 12 organizaciones pierden, ¿no? Cuando pasa algo ya pierden todos, ¿no? Entonces, los seres humanos somos buenos para hacer guerras, ¿no? En general. Yo veo que la guerra en general tiene más pérdidas que ganancias, aunque también hay ganancias de ella, ¿sí? Pero bueno, como les decía, los conflictos son necesarios. Normalmente cuando son diferencias, desacuerdos e incluso hasta problemas, son altamente solucionables y mejoran la convivencia humana. Es decir, muchas veces evitamos una diferencia o un desacuerdo por la sana convivencia, ¿no? Por decir, no quiero pelearme con tal persona, no quiero tener un problema con tal persona. Pero probablemente el que tú expreses de lo cual no estás de acuerdo, te ayude y le ayude a la otra persona para regular la conducta que quieren. Y entonces en realidad puede ser algo súper constructivo en las relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con la manera en que se aborda y quiénes o qué tanto grado de madurez están entre las partes que se aborden y que no tenga que ver con un conflicto que sea de interés. Aquí es importante hablarles que todos los conflictos
no son exactamente iguales. Pueden escalar y pueden ser diferentes dependiendo de la circunstancia. El primero es el conflicto de relación. El conflicto de relación son cuando estás hablando de pareja, hijo, papás, familia, amigos, etcétera, desconocidos, etcétera. Hablan de tu interacción en el mundo en el que te rodea a partir de una relación afectiva. Y estamos hablando de que cuando están hablando de los conflictos de relación, las afecciones y las emociones juegan un papel bien importante. Una manera para reducir un conflicto de relación tiene que ver con la expresión de sus sentimientos. Cuando se expresan los sentimientos de las personas, cuando se queda bien claro qué es lo que quieren y qué no, y van a conforme sus sentimientos, normalmente queda más claro o queda resuelto un conflicto de relación. No estoy diciendo que el conflicto termine en algo que tú quieras que pase, sino que a lo mejor lo que tiene que ser. Muy bien, entonces el conflicto de relación normalmente se ve impregnado de muchas emociones y es altamente sencillo de poderlo solucionar cuando las partes están interesadas en hacerlo y trabajan con sus emociones. ¿Vale? En el siguiente, que es el conflicto de información, ¿sí? Hablamos de una situación que sucede, que genera incomodidad entre partes cuando la información no es completa, cuando es errónea o cuando existe una interpretación que no debió haber sido así. No sé si les ha pasado que en el trabajo han tenido a veces un conflicto que fue escalando por falta de información o por alguna situación que no, o por alguna información que fue incompleta o interpretada de una manera diferente. ¿Sí, no? Si la respuesta fuese sí, hay una solución. La solución es mejorar la comunicación. Cuando mejoras la comunicación y que las personas estén absolutamente enteradas y que interpreten lo que quieres que interpreten, los conflictos de información se reducen. Entonces, cuando hablamos de un conflicto de información, la solución, ¿qué creen que es? La información. Cuando hablamos de un conflicto de relación, ¿cuál creen que es la solución? El trabajar sus emociones para afrontar la relación. Cuando hablamos de un conflicto de interés, la cosa se viene volviendo más complicada, ¿verdad? Un conflicto de interés tiene que ver con una contrapostura al ideal que cada uno tiene y que normalmente va encaminado a una situación en la cual tú sales ganando y la otra persona con la contrapostura sale ganando. Imaginémonos, a ver, ¿quién de los que están aquí vamos a ponerle? Imaginémonos que Lourdes está viviendo ahí algo, ¿sí? Y que resulta de ser que en su trabajo, o con alguien de su trabajo, con alguien de su escuela, con alguien de la congregación, con alguien de algún lado, estuviera peleando la jefatura de algo, ¿no? Entonces, las dos estarían en un conflicto de interés porque si ceden a la otra, pues la otra gana. Entonces, pueden incluso debatir cosas que de las cuales no están enteramente de acuerdo con tal de ganar. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en las cámaras de diputados, de senadores, en estos congresos y todo, personas que te aseguro que dicen cosas que no piensan, pero porque pertenecen al pienso de un partido, las tienen que pensar? Me encantan los trabalenguas, ¿verdad? Sí, pero así, es decir, por ejemplo, oye, yo pertenezco al PRI y probablemente estén debatiendo una reforma, ¿no? La reforma eléctrica. A lo mejor yo estoy a favor de la reforma eléctrica, pero me dicen en el partido, no, tienes que estar en contra de la reforma eléctrica porque si no estás apoyando a AMLO. Ah, ok, entonces voy a ponerme en contra de la reforma eléctrica con tal de que el partido esté contento conmigo. Y entonces el conflicto de interés normalmente lo que se pone de por medio es
alguna institución, algún organismo o algún intermediario. Entonces, cuando existe un conflicto de interés, pues está bien cañón, y perdón que lo diga también con mi francés, está bien cañón quitar un intermediario, ¿no? Es decir, oye, pues la única forma de no pelearnos es que no existieran los partidos políticos. O la manera de no pelearnos, a lo mejor es que no tuviéramos que pelear por el mismo puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para vivir en paz con nosotros mismos, tenemos que enterarnos o tenemos que saber que el conflicto no es contra ti, sino contra parte de ti, es decir, con lo que representas. Cuando, por ejemplo, Rosy, me compartías hace tiempo que estabas en el ayuntamiento, pues seguramente llegaste a tener a personas que estaban contigo y personas que están contra ti, pero muy probablemente por lo que representabas, no por lo que hacías, no por lo que eres, ¿no? Sí, es decir, y entre más arriba estés, por ejemplo, si te vuelves senador de ahí, pues obviamente va a personas que quieren tu puesto, hay personas que no quieren tu puesto, pero quieren que no les vayas tan bien, y hay personas que quieren que le vaya bien, aunque no comulguen con tus ideas, porque pues es una parte del conflicto de interés. Entonces, un tip de sabiduría es enterarnos de que en nuestra vida va a haber personas que estén comulgando en contra de nosotros o estén comulgando a favor de nosotros, pero no necesariamente por quienes somos, ni por nuestra relación, ni por nuestra información, sino por interés. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de que un artista está plagado de personas que están interesadas en estar ahí simplemente porque están alto en la cúpula, ¿no? Y una vez que termina o que le pasa la fama, ya no están interesados en estar. Y las personas dicen, qué interesadas las personas. Pues sí, porque existe eso, es algo humano. El interés o el conflicto de interés existe siempre, en la afición y en la desaversión. O sea, también en la amistad. No es contra ti, sino lo que representas. No es a favor de ti, sino con lo que representas. Muy bien. Uno más complejo todavía es el conflicto estructural. ¿Cuántas veces han vivido una injusticia completa? Y que han sentido de que, pues, no debería ser así. Aprovechando que tengo un foro femenino, ¿cuántas veces han sentido que existe desigualdad por ser mujer? O que existe alguna situación en donde ponen un rol de género o que ponen un rol de situación. Si la respuesta es mucho, has vivido un conflicto estructural. ¿Sí? Entonces, el conflicto estructural viene de una circunstancia estructural que no te permite avanzar. Si podemos enlazar esto con la primera clase que les dije de sistemas, la estructura o el conflicto estructural es un conflicto de... ¿Qué creen? Dejo foro abierto, preguntas. ¿Con qué lo enlazan el conflicto estructural de lo que ya vimos? Veo caras ahí, algunas caras de confusión y unas caras que no están, pero ¿con qué creen? Toda respuesta es válida todavía. ¿Cómo era la pregunta, maestro? El conflicto estructural, ¿con qué se asemeja? Es decir, el conflicto estructural se debe a una estructura que no está 100% hecha. Y si lo enlazamos con la primera clase que tuvimos de la primera materia, de esta materia, ¿con qué creen que se enlaza el conflicto estructural? Con las organizaciones. Cerquísima y sí. Con el sistema. O con la forma en la que está estructurado. Sí, el sistema de las organizaciones, exacto, o sea, va con eso, o sea, cuando existe, por ejemplo, cuando me dicen, ¿saben qué? Fíjate que estoy en una empresa en donde a las mujeres les pagan 300 pesos menos haciendo lo mismo. Me estás diciendo que la empresa misma o la organización tiene una falla estructural, ¿sí? Y por eso existen bastantes conflictos estructurales.
Cuando me están diciendo, no sé si supieron lo que pasó esta semana con el Sonora Grill, se volvió tendencia viral y fue un problema mexicano, en donde acusaban que el restaurante Sonora Grill en la Ciudad de México hacía prácticas racistas, ¿sí? Y acorde a eso, existe algo que no es, que sí está visto, que ahorita en esta época está más en boca de muchos, que es la segregación que existe en México. Y la segregación que existe en México es un conflicto estructural. Entonces, estamos abordando que el conflicto estructural definitivamente es muchísimo más difícil de tratar y es mucho más necesario de tratarlo porque está escalando bastante fuerte. Es decir, existe algunas personas, para no hablar de todas, algunas personas que están segregando por poder económico o por poder incluso racial, ¿sí? O incluso, perdón, por tonalidad, o por origen, o por credo, o por religión, perdón, credo, o de preferencia sexual. Estamos hablando de conflictos de estructura, ¿sí? De cómo un sistema con sus modelos de creencias tiene ciertos límites y personas que desafían los límites de las creencias del sistema son juzgadas o son menospreciadas o son ignoradas. ¿Me van siguiendo? Entonces, está bien cañón. El conflicto estructural es algo difícil de quitar y que es muy necesario para un sistema u órgano u organización. Si existe una falla de estructura, generará conflictos estructurales que justamente busquen un marco de solución. Poniéndolo en palabras fáciles y llanas, una persona, si tiene una injusticia, por ejemplo, de que ustedes llegan a una injusticia por ser mujer o por ser mujer clase económica media en Colima y no ser de otro tipo de clase u otro tipo de género u otro tipo de preferencia sexual, estamos hablando de que el sistema per se necesita un cambio. Si estamos pensando que el sistema está con una tendencia hacia buscar la igualdad, ¿en realidad el sistema es igual? ¿El sistema es un sistema igualitario que le da las mismas oportunidades a todos realmente? ¿O estamos haciendo un discurso nada más? Y entonces, por eso les digo que es súper necesario el conflicto estructural, porque le empieza a decir al sistema, oye, no está siendo justo, no está siendo equitativo. Si eres una organización, o sea, si eres una empresa, perdón, no organización, si eres una empresa, pues te pueden recriminar saliéndose los mejores talentos que tienes, como lo que le está pasando a Sonora Grill. Si eres una organización, probablemente tiene más tiempo de ir, pero podría ser una organización condenada a si no se restablece con nuevos valores, pues perezca. O si es todo un sistema, pues necesitamos hacer cambios para generar para que la sociedad sea más integrada, para que no nos volvamos en un medievo. En un medievo tenemos un límite mucho más chiquito. En el oscurantismo, como dicen, teníamos otro sistema, ¿no? En el renacentismo igual. O sea, lo que queremos decir es que la estructura siempre ha existido, pero los conflictos hacen que la sociedad se encamine a solucionarlos. Y por último, que está bien mezclada también con estructural, son los conflictos de valores. Chicas, ¿verdad que no ha habido conflictos entre países por la religión o por la ideología? ¿Verdad que hemos sabido sobrellevarnos y vivir en paz con eso? ¿Sí o no? No, No, ¿Por cada qué país no? tiene sus creencias, sus valores, su forma de ver la vida, las cosas. tan solo, profe, por ejemplo, no sé cómo varias películas que hablan acerca Ok, tienes una situación, ahorita que vuelva a la situación. Si yo les dijera
bueno, no tengo la estadística, pero quisiera tenerla, ya lo voy a investigar. Si yo les dijera cuántos muertos ha habido en nombre de Dios, o sea, es decir, conflictos religiosos, y yo nunca dije Dios de qué religión, ¿sí? Sino dos países con dioses diferentes y que en nombre de Dios se matan. El Islam, profe. Por ejemplo, exacto, y también nosotros, ¿eh? Tampoco creas que somos tan blancas palomitas, ¿verdad? El cristianismo es uno de los primeros, maestro. ¿Mandé? El cristianismo es uno de los primeros. También, o sea, el Islam, todas las religiones tienen sus muertitos. Pero lo que quiero llegar exacto es decir, ¿cuántas veces por una diferencia religiosa, de ideología o de modo de vida, nos andamos atrincherando y aventando piedras unos a otros? Exactamente, o sea, dices, pues también la religión cristiana, la religión católica, el budismo, el Islam, todas las religiones han tenido sus muertitos. Profe, ¿Sí? eso que dijo me hizo recordar a mi abuelito, que Ujú. como mi abuelito era cristiano, en paz descanse, una vez una de las personas que vienen de casa en casa, pero era de otra Testigo. religión, no sé cómo se llame, creo que sí, y iba pasando, entonces pasó a la casa donde estábamos nosotros, y puso su versión, pues que Jehová y un montón de cosas así, todo eso. Y mi abuelito le empezó a decir lo que él sabía, porque mi abuelito conocía muy bien la Biblia. Entonces le empezó a decir, y empezaron a entrar en una discusión y al último terminaron peleando, o sea, así de que no sé qué, y que es que no, es que usted, y al último mi abuelito bien alterado porque él tenía su creencia, lo que era Dios para él. Y yo así como que no manches, ¿qué es esto? Está buenísimo tu comentario, Alma. Exactamente. Lo que acabas de decir es cómo empezó a escalar el conflicto. Y aquí llegó una conclusión bien padre, pero me quedan 10 segundos. ¿Nos vamos a conectar?